Bueno, ya la clase pasada cerramos lo que era intervalos y entornos, desigualdades con valor absoluto, todo eso que estuvimos trabajando el lunes pasado. Yo les dejé ahí en el Classroom el trabajo práctico, la primera parte que es sobre lo que ya vimos. Eh, Me falta habilitarles como una evaluación que va a ser como modelo, como son los parciales, como para que ustedes ya vayan acostumbrándose a la metodología de evaluación así a través de con el celular o la tablet o lo que les parezca más cómodo y van respondiendo ahí las preguntas que tienen. Yo les voy a enviar por Classroom y ustedes las contestan, presionan enviar y ahí nomás les dice qué nota han sacado. ¿Sí? Este, bueno, eso en cuanto a ya el tema de intervalos y entornos, que era un concepto previo. Yo les mencionaba mientras iba dando la clase que, que tal cosa la vamos a usar para límite, que tal otra lo vamos a ver para derivadas, para funciones. Cuando tengamos que definir el dominio de la función, vamos a utilizar intervalos. Así que hoy, el tema de la clase de hoy es justamente funciones, que son, las funciones son el objeto de estudio de esta materia. ¿Sí? Es a lo que vamos a dedicarnos eh, de aquí hasta fin de año. El estudio de las funciones y de las técnicas y procedimientos eh, que el análisis matemático provee para sí, estudiar las funciones, para estudiarlas. ¿Sí? Eh, Así que bueno, arrancamos con la clase de hoy. El, el temario de esta diapositiva va a ser el producto cartesiano primero, después vamos a definir lo que es relación, después vamos a llegar al concepto de función a partir de lo que es producto cartesiano y lo que es relación. Después vamos a definir puntualmente las funciones que vamos a estudiar acá, porque la materia se llama análisis matemático de variables real. Entonces nosotros, eh, los distintos tipos de funciones que hay, vamos a estudiar únicamente las funciones reales de variable real. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el valor de entrada, la variable independiente van a ser números reales y que la variable dependiente, la variable de salida van a ser también números reales. ¿Sí? O sea que el conjunto de partida y el conjunto de llegada van a estar compuestos por números reales. Si bien en algunos ejemplos vamos a poner letras, este, en general cuando vayamos al trabajo de estudio de las funciones van a ser estas funciones reales de variable real. Después vamos a estudiar ahí dos conceptos importantes en esta unidad, que son el dominio y el codominio de la función. ¿Sí? Bueno, hablar sobre esto que les debe sonar a ustedes ya lo que son funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, algo han visto en primer año, y vamos a realizar un mapa conceptual de las formas de definir las funciones que hay. ¿Sí? Vamos a ver, esto que la función es un objeto matemático, como decíamos, para los intervalos también, y lo podíamos ver desde una forma algebraica, simbólica, digamos, de conjuntista, al intervalo, lo podíamos ver como también como una representación gráfica en la recta numérica. ¿Sí? Veíamos los intervalos. Bueno, acá también las funciones se pueden ver, estudiar de distintas formas según cómo esté definida la función. Y podemos ir de una a la otra. Por ejemplo, de la expresión algebraica de la función podemos ir a la gráfica. Entonces es la misma función, pero que la estamos definiendo o representando de otra manera. O de la expresión algebraica podemos ir a la expresión numérica, o sea, la tablita de valores. ¿Sí? Sigue siendo la misma función, sino que la estamos presentando o viendo desde otra forma de representar.
Bueno, el primer concepto en este camino para llegar a la definición de función, el primer concepto previo es el de producto cartesiano. ¿Sí? Supónganse que tenemos dos conjuntos, el A y el B. El A está compuesto por los números 1 y 2, y el B está compuesto, o sus elementos son el 3, el 4 y el 5. El producto cartesiano, que es entre esos dos conjuntos, que se lo denota así A, una X minúscula, digamos, B, va a ser igual a un conjunto, pero de pares ordenados. Ven que los elementos de A son números reales y los elementos de B son números reales. Pero los elementos del producto cartesiano son pares ordenados de números reales. ¿Qué características tienen esos pares ordenados? ¿Se acuerdan? ¿O pueden deducirlo ahí de lo que ven? ¿De dónde sale la primera componente del par ordenado? Del conjunto A. La primera componente de los pares ordenados del producto cartesiano siempre es un elemento del conjunto A. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, a ver, voy a poner el puntero láser. ¿Ven? La primera componente, ¿cuánto es? 1. ¿El 1 de qué conjunto es? Del A. Acá la primera componente vuelve a ser 1, que es del conjunto A. Y así, 1 y después 2, 2 y 2. ¿Sí? O sea, las primeras componentes de los pares ordenados siempre es un elemento del, conjunto, del primer conjunto de A. Y las segundas componentes, si observan, son 3, 4, 5, 3, 4, 5. O sea, las segundas componentes de los pares ordenados siempre son elementos del segundo conjunto. ¿Sí? Ahora bien, ahí tenemos realizado el producto cartesiano. ¿Está claro entonces cómo se hace? Es un elemento del primer conjunto con todos y cada uno de los elementos del segundo. O sea, el 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Y después 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. ¿Sí? Sí, sí, pasa. Bueno. Eh, bueno, y esos pares ordenados resultantes del producto cartesiano, se los puede interpretar como las coordenadas cartesianas de puntos. Así vamos a tener el 1, 3, por ejemplo, que es este, 1, 3, lo representamos como un punto en un sistema de eje cartesiano, 1, 3. 1, 4, 1, 5. ¿Sí? Y lo mismo, 2, 3, 2, 4, 2, 5, las coordenadas de los puntos. O sea que gráficamente, esto sería el producto cartesiano gráficamente. Este sería el producto cartesiano numéricamente. Son dos formas de ver al mismo concepto matemático que es producto cartesiano. ¿Sí? Entonces acá, y esto sería ver definido en símbolos. ¿Sí? Acá está en símbolos. Entonces vemos lo simbólico, lo gráfico y lo numérico. En lo que yo siempre les vengo insistiendo, que voy a tratar de que en cada tema que veamos, lo veamos así, desde lo simbólico, desde lo gráfico y desde lo numérico. ¿Sí? O por lo menos de dos maneras, pero esas son las tres maneras de ver la matemática, lo simbólico, lo numérico y lo gráfico. Y es importante que ustedes dominen esas tres formas de representar, que se llaman representaciones semióticas. Esas tres representaciones semióticas. Ustedes como docentes las tienen que dominar a las tres. Y las va a servir para, cuando le enseñen a sus alumnos, también presentarles de esas tres maneras. Seguro que de alguna manera le entienden mejor que de la otra, le captan mejor a la idea. Pero hay que presentarlo de estas tres representaciones semióticas. ¿Sí? Los diseños curriculares, inclusive, no es que yo se me ocurra a mí, digamos, sino que son los diseños curriculares establecen eso. Si ustedes empiezan a ojear,
las primeras hojas de los diseños curriculares para el nivel secundario, dice, bueno, ¿qué incluye la matemática? ¿Cómo tiene que ser dada? ¿Sí? Después pasa a qué contenido, qué núcleos de aprendizaje prioritarios tienen para cada curso. Pero primero les dan las recomendaciones generales de cómo tiene que ser presentada la matemática. Y habla de esta modalidad, desde lo algebraico, desde lo gráfico y desde lo numérico. ¿Sí? Bueno, acá está en símbolos entonces. El producto cartesiano A por B es igual al conjunto de pares ordenados X, Y, tales que la primera componente del par ordenado, que es la X, pertenece al conjunto A, o sea, es un elemento del conjunto A, y que la segunda componente, llamada Y del par ordenado, es un elemento del conjunto B. Esto también es otra cosa que les remarqué, que sepan leer la matemática. Esto que no sean símbolos raros para ustedes, tienen que acostumbrarse a que eso dice algo que uno lo puede leer e interpretar. ¿Sí? Entonces no es que digan, no, no, eso que está así con símbolos, no lo veo, no lo entiendo. No, sí se tiene que entender. ¿Sí? Eh, entonces esa es otra capacidad, digamos, que se busca lograr en ustedes, que aprendan a leer la matemática, la interpreten, sepan transformarlo en lenguaje coloquial, ¿sí? Porque si no es muy fácil poner eso, copiar en la pizarra, pero de ahí nadie entiende. Son ustedes como los traductores del lenguaje matemático al lenguaje cotidiano, ¿sí? Van a ser los traductores de la matemática. Yo les dije que esto era el lenguaje universal, o sea, si ustedes lo escriben así, la persona de cualquier país del mundo lo entiende. Lo entiende de la misma manera que quisieron poner ustedes. Por eso la matemática es un lenguaje universal. Es como aprender inglés, ¿sí? Y hay que hacer la traducción, y aprender a traducirlo, a leerlo, a traducirlo y a escribirlo. También ustedes cuando quieran expresar algo, tienen que poder escribir. Creo que en álgebra tienen que haber trabajado mucho ese tema con los teoremas, la demostración de los teoremas. En primer año tienen que haber trabajado mucho esto del lenguaje matemático, ¿no? Todo, paso por paso, como van haciendo. Bueno, todo eso se aplica y ustedes ya lo tienen que ir incorporando a lo que es su formación general. No es que quedó en que fue una materia de primer año y listo. Ya eso queda marcado para toda la carrera y después para cuando ya estén egresados también. Bueno, a partir del producto cartesiano, que acá lo tenemos gráficamente, se pueden establecer lo que se denominan relaciones o correspondencia. ¿Sí? ¿Qué es una relación o una correspondencia? Es un subconjunto del producto cartesiano, o sea, es un subconjunto de elementos del producto cartesiano. ¿Sí? Por ejemplo, y la regla para definir el subconjunto lo establecen ustedes. Acá está gráficamente el producto cartesiano, que acá era ¿no? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4. Bueno. Acá se pueden establecer relaciones según un criterio, o sea, va a estar compuesto por los elementos que cumplen una cierta regla definida. ¿Sí? Yo acá podría decir que quiero un subconjunto de esos pares ordenados donde la segunda componente no sea múltiplo de 2. Les pido, de ese producto cartesiano, sáquenme un subconjunto de aquellos pares ordenados del producto cartesiano donde la segunda componente no sea múltiplo de 2.
¿Sí? ¿Cuáles serían ahí, por ejemplo, los que quedarían afuera? Sí, 1, 4 y 2, 4. 1, 4 y 2, 4. Entonces, los que están adentro son, o sea, los que pertenecen a la relación son estos dos de arriba y estos dos de abajo. ¿Sí? Eh, Después podría decir, quiero todos los pares ordenados donde ambas componentes sean impares. Donde ambas componentes sean números impares. ¿Sí? Entonces, 1, 3 estaría, porque los dos números son impares. 1, 4 no, porque la segunda componente ya es par. 1, 5 sí estaría. Entonces ven que según si cumple con el criterio que uno establece, ¿sí? Algunos elementos del producto cartesiano van a estar, formar parte de la relación. ¿Se entiende eso? Y los criterios, puede ser un criterio matemático o pueden establecerlo así como dije yo. Bueno, quiero todos los que sean con números impares nomás. ¿Sí? Se me ocurrió ese porque mi hija no sé qué tiene con el tema, ella siempre elige números impares. Si vamos al cine, tiene que ser una butaca con número impar. Si viajamos en colectivo, tiene que ser un asiento impar. Este, Tiene una manía ahí con los números impares. Eh, bueno, podría ser eso el criterio. ¿Sí? A lo que voy es que se pueden establecer diferentes relaciones. Diferentes relaciones. A partir de un producto cartesiano, se pueden establecer o generar diferentes relaciones que según el criterio preestablecido y, este, y que los pares ordenados que cumplan con ese criterio, entonces formarán parte de lo que se denomina una relación. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, acá que tenemos la relación R es un subconjunto, este símbolo quiere decir que es subconjunto del producto cartesiano A por B, que es lo que está dicho acá en el lenguaje coloquial, está resumido ahí. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Qué va a ser la relación? Bueno, en este caso, pares ordenados que cumplan con un criterio o una regla definida. O una regla definida. Yo les comenté ahí dos ejemplos. Ese subconjunto puede estar compuesto por un solo par ordenado, por varios, por infinitos pares ordenados o por ningún par ordenado. Puede ser que uno establezca una regla y que no la cumpla ningún elemento del producto cartesiano. Entonces tenemos producto cartesiano. Ahí, adentro de ese conjunto, podemos establecer relaciones, definir relaciones, que van a ser subconjuntos del producto cartesiano. Y ahora vamos a ver que hay un subconjunto de relaciones que son las funciones. O sea, nosotros tenemos un conjunto que son productos cartesianos. Producto cartesiano. Dentro de ese conjunto, me hace acordar como si fueran los mamuts, están lo que son las relaciones. Están lo que se denomina relación, que es lo que hablé recién. Y dentro de las relaciones hay un concepto que se llama función. Bueno, ya voy a agregar una diapositiva, vamos a ver, agregar una diapositiva ahí que tenga, que represente esto, por favor. ¿Se entiende? El producto cartesiano, ya sabemos que tenemos dos conjuntos A y B, los intercalamos, formamos pares ordenados, donde la primera componente siempre sea del conjunto
conjunto A, el segundo componente del conjunto B. Después dijimos que ahí, según las reglas que establezcamos, vamos a tener subconjuntos, que van a ser relaciones con subconjuntos. Y ahora, dentro de las relaciones, hay un subconjunto de las relaciones que podamos definir que tienen ciertas características que a ustedes ya les debe sonar de qué se trata, y esas son las funciones. Funciones, entonces ya tenemos claro entonces lo que es producto cartesiano y lo que es relación. Ahora, vamos hacia el concepto de función. Primero, una idea intuitiva, ¿sí? No entrar de golpe con lo que es función, la definición de función, sino ir acercándonos a ese concepto de manera intuitiva. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad, ¿sí? O sea, hay un valor que depende de otro. A los 5 años tiene, bueno, este está en pies, no está en centímetros, ¿no? Pero habría que ver cuánto. Pero es como se mide en Estados Unidos. Pero la idea se entiende. A los 5 años, la altura promedio de una persona es de 4 pies. A los 10 años es 4 pies y medio, parece. A los 15, 5 pies. A los 20, 6 pies. Y a los 25 también, ya como que ahí se estabiliza en 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería si tuviéramos que hacer una representación gráfica de esa función? Diríamos a los 5, a los 10, 15, 20 y 25. Esa es la edad. El conjunto A es formado por la edad. Y el conjunto B está formado por las estaturas. Entonces, 4, 4,5, 5 y 6, por ejemplo. 6. Entonces, bueno, a los 5 años tienen 4. A los 10 años, 4,5. A los 15, 5 pies. A los 20, 6 pies. Y a los 25 también. ¿Sí? O sea que la noción intuitiva, lo primero que hay que pensar acá es que función va a ser todo aquello, o no todo aquello, pero lo que depende, un valor, una cantidad que dependa de otra cantidad. O sea, que no sea un número que nosotros elegimos arbitrariamente, porque se nos ocurre, sino que es una cantidad que identificamos que depende de otra. Y acá entonces, la altura de una persona, evidentemente, depende de su edad. No únicamente de su edad, pero eso vamos a tratar el año que viene en el análisis multivariable. Pero uno de los aspectos que influye en la altura de una persona es qué edad tenga. ¿Sí? La temperatura, por ejemplo, depende de la fecha, o la temperatura depende de la hora del día. En general, a la noche, a la mañana y a la noche es más fresco, al mediodía, a la siesta, más caluroso. Eso también, entonces la temperatura depende si está soleado o está nublado, depende si corre viento o no corre viento, pero también depende de la hora del día. En general sabemos que de noche va a ser más fresco que de día. Igual a la mañana temprano es más fresco que ya al mediodía. ¿Sí? Entonces la idea con esta diapositiva es que ustedes vayan planteando esa noción de lo que es una función. Por ejemplo, acá la temperatura del agua caliente depende del tiempo que lleva abierto el grifo. ¿Sí? Si tienen un calefón,
uno abre para el agua caliente, ¿no? Abre el grifo, enciende el calefón, demora un ratito hasta que empieza a salir caliente, después sale caliente a una misma temperatura más o menos durante un tiempo según la capacidad del calefón, y después ya empieza a salir más fresca, ¿por qué? Porque ya se vació el calefón y ya no hay más, ya no queda más agua caliente, entonces empieza a salir más fría el agua, empieza a descender la temperatura del agua, ¿sí? Entonces, sí, la temperatura del agua caliente depende del tiempo que lleva abierto el grifo, ¿sí? Entonces acá está en el tiempo, ¿ves? La variable es el tiempo, la temperatura de la agua. Eso como idea intuitiva. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista conjuntista, que ya un poco yo me adelanté recién. Y creo que acá está de manera simbólica, ¿no? A un valor x del primer conjunto le corresponde un valor f de x en el segundo. Así a un elemento A del primer conjunto le corresponde un elemento A, f de A, perdón, en el segundo conjunto. Que es lo que yo grafiqué acá de las edades y la estatura. ¿Sí? Entonces, si lo vemos, la función, miren, acá está en forma simbólica, la función, si yo les digo, díganme cuáles son los pares ordenados que componen esta función. Vamos a poner así, función. Y lo vamos a poner que está compuesto por los pares ordenados, así, 5, 4, 10, 4,5. Todo esto, ¿por qué? Porque una función es una relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Y el producto cartesiano, ¿qué dijimos que eran pares ordenados? Donde la primera componente es un elemento del primer conjunto y la segunda componente del segundo. Y entonces acá quedaron relacionados así. El 5 quedó relacionado con el 4. El 10 quedó relacionado con el 4,5. Por eso estoy escribiendo así. ¿Cuál va a ser? El 15 con 5. El 20 con el 6 relacionado. Y el 25 también con el 6. Bueno, esa es la función que quedó establecida del ejemplo anterior. ¿Qué? Esto sería numéricamente, acá estamos viéndolo numéricamente, a lo que simbólicamente está escrito acá abajo en la diapositiva. Una función es un conjunto de pares ordenados de x y tales que la componente x, la primera componente del par ordenado, es un elemento o pertenece al conjunto A, y la segunda componente pertenece al conjunto B. Y además, ese valor I es el resultado de aplicarle una, una, una relación con elementos del conjunto, de la primera componente. O sea, quiere decir, el segundo acá lo que quiere decir es que el valor de I está relacionado con el valor de la X, o que depende de la X. No es que son dos cosas separadas, sino que el valor de la Y depende del valor de la X. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Cómo se establece la dependencia? A través de un tipo especial de relación que se llama función. Ahora lo vamos a ver de qué se trata. Pero eso requiere que se entienda cómo se interpreta esto. Que el valor de la Y no es arbitrario, no es el valor que a nosotros se nos ocurre poner, sino que es un valor que depende de la X. Depende de cuánto valga X.
Así como hace rato decíamos, ven que 4 es el valor que depende de 5 porque es el valor que es la edad a la cual el promedio de altura es 4. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, y acá viene la clave para distinguir lo que es relación de lo que es función. Porque hasta ahora las relaciones y las funciones, las dos son subconjuntos del producto cartesiano, pero no son lo mismo. ¿Sí? Hay relaciones que no son funciones. Toda función es una relación. Es como un trabalengua. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Ahora lo vamos a ver, lo dice ahí la diapositiva, que una función es un tipo especial de relación. ¿Sí? Se denomina relación funcional. ¿Y cuál es la diferencia entre relación y función? Que en una función, si bien son pares ordenados de números reales, no se puede repetir el primer elemento. El primer elemento no se puede repetir. Fíjense que en el ejemplo que escribimos en la pizarra, no se repite nunca la primera componente, porque es 5, 10, 15, 20, 25, no se repite. La que se puede repetir es la segunda componente, allá se repite 6, 6. Eso no importa. Para que sea función no se tiene que repetir la primera componente. Si se repite la primera componente, en un caso que se repita, ya deja de ser función. Pasa a ser relación nomás, pero no función. ¿Entiende? Ahí van a tener una forma de distinguir lo que son las relaciones de las funciones. Es lo que dice acá la diapositiva. Los pares ordenados, se dice, no puede estar compuesta por dos pares ordenados que tengan el mismo primer elemento. La X no se puede repetir. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá hay otro ejemplo numérico, o sea, primero gráfico, después numérico y después simbólico, de nuevo, lo mismo que decíamos hace un rato, ahora con el tema del ejemplo de las temperaturas durante el día, ¿sí? Esto es a la tarde, una PM, o sea, después de las 12 del mediodía. A la 1 hace 9 grados, a las 2 de la tarde hace 13 grados, a las 3 de la tarde hace 15, a las 4 también hace 15 grados, a las 5 ya hace 12, a las 6 de la tarde ya empieza a refrescar, ya son 10 grados, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero a rescatar entonces de este ejemplo? Que las funciones hay que pensarlas como una ley, una regla matemática, donde el valor del primer conjunto, siempre del elemento del primer conjunto es único. Esto que decíamos hace rato, que no se repite la primera componente. O sea, no puede ser que a la 1 de la tarde hacía dos temperaturas diferentes, que hacía 9 y hacía 13 grados. No, hay un solo valor con el que se relaciona la temperatura. ¿Sí? Casi siempre las funciones van a ser un conjunto infinito de pares ordenados. Nosotros estamos trabajando acá con ejemplos donde es una cantidad finita de pares ordenados, pero en general va a estar compuesto por infinitos pares ordenados. Pero que se va a tener que repetir, que no, o sea, se va a tener que cumplir en los infinitos pares ordenados que no se repita la primera componente. Y la otra característica es que siempre el primer elemento del par ordenado es un valor del primer conjunto.
es el valor de entrada X. Y que el segundo elemento, que le vamos a llamar el valor de la variable Y, que es la variable de salida, siempre corresponde al segundo conjunto, tal como era el producto cartesiano, porque todo viene desde ahí, digamos. Producto cartesiano, relación, función. Entonces acá tienen un diagrama de flechas donde están relacionados para una determinada hora la temperatura que se registró a esa hora. Ahí lo podríamos escribir numéricamente, o sea, en vez de verlo gráficamente, lo podríamos escribir numéricamente. Y ahí tenemos los pares ordenados que conforman a la función. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, y entonces, ¿qué vamos a hacer para saber si es función o es relación? Vamos a controlar esto, que no se repita la primera componente nunca, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se repite la primera componente, entonces eso es función. ¿Estamos? La segunda componente, de nuevo en este ejemplo y a propósito, sí se repite, pero eso no afecta al concepto de función. Para función, lo necesario lo necesario y suficiente sería que no se repita la primera componente, nunca. ¿Sí? Bueno, y ahí está definido simbólicamente lo mismo que hemos dicho anteriormente, de que el valor de la Y depende, de alguna manera, depende del valor de la X. ¿Sí? En este caso, la temperatura depende de la hora del día en la que estemos trabajando, haya sido leída esa temperatura. ¿Sí? Este, así como en la radio, el Radio Valle Viejo les dice, bueno, la temperatura en este momento o a la 1 de la tarde es de tantos grados. Y listo, es una sola temperatura. Y en el diagrama de flechas se puede notar esto que decíamos recién, de que no se repite ninguna vez la primera componente. En el diagrama de flechas, ¿cómo detectamos eso? Que de cada elemento del conjunto A sale una única flecha, nace una única flecha. Para que sea función, entonces tiene que, en un diagrama de flechas, para identificar si es función, va a ser función si y solo si de cada elemento del conjunto de partida nace una única flecha. Nace una única flecha. Entonces acá del 1 nace una única flecha. Del 2 una única flecha que nace. ¿Sí? O que sale de ahí. En el segundo conjunto vemos que al 15 le llegan 2 flechas. Pero eso no importa, porque para el concepto de función es cuántas flechas nacen de cada elemento del primer conjunto, exactamente. ¿Sí? Tiene que nacer una y solo una. O una y estrictamente una, como voy a un médico yo que me dice así. Tome uno y estrictamente un comprimido por día. Bueno, acá sería lo mismo. ¿Sí? Uno y estrictamente uno. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya habían visto el concepto de función? ¿Lo habían escuchado anteriormente? ¿Vieron el álgebra? Más simbólico. Claro. Bueno, lo que les decía entonces es que acá vamos a estudiar, y este es un buen ejemplo. Nosotros, la materia se llama análisis matemático de variables reales. Y acá está un ejemplo que podemos ver, bueno, si bien son números naturales acá, pero no dejan de ser números reales. Pero nosotros vamos a ver o estudiar funciones que siempre, tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada, esté compuesto por números reales. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objeto de estudio. Eh, o sea que el valor de la X o el valor de entrada X sea un número real y el valor de salida Y también sea un número real.
En cuarto año van a ver, en tercer año van a ver conmigo este, otros tipos de funciones, eh, sí, otros tipos de funciones, tres tipos más de funciones, y en cuarto año van a ver un análisis matemático de variables complejas. Entonces ahí los números no son reales, sino que son números complejos, o sea, tienen parte imaginaria, ¿sí? Pero nosotros ahora vamos a empezar trabajando únicamente con funciones donde ambos elementos del par ordenado, si venimos acá, ambos elementos del par ordenado son números reales. Bueno, acá hay un ejemplo donde, bueno, de última, son números reales, pero están representados por puntos, como si fuera este, de un dado, ¿sí? Y esta imagen es para que ustedes noten cuándo es relación, en un diagrama de flechas, cuándo es relación y cuándo es función. En esta primera gráfica, evidentemente esto es una relación, no es función. ¿Por qué? Porque desde este elemento nacen tres flechas. Con que nazca dos ya dejaría de ser función, ¿sí? Tiene que nacer una y estrictamente una, como dije recién, ¿sí? Y en este caso nace tres flechas. Y en el ejemplo de la derecha sí, es función porque miramos de cada elemento cuántas flechas nacen, nace una sola. Miramos este conjunto nomás para saber si es función. No me interesa el conjunto de llegada, ¿sí? Sino que para distinguir, digamos, si es función o no. Bueno, características entonces de una función que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Cada elemento del conjunto A debe relacionarse con, yo le agregaría con solo un elemento de B, como para remarcar, con solo un elemento de B. ¿Sí? Otra cosa que el punto 2, el punto 2 tiene que ver con la diapositiva anterior, ya lo voy a mostrar de vuelta. Pero algunos elementos del conjunto B puede que no queden relacionados con ningún elemento del conjunto A. En este, por ejemplo. Acá hay números, elementos en el conjunto B que no se relacionan con ningún elemento del conjunto A. Pero eso puede pasar. Lo que sí o sí tiene que cumplirse es que todos los elementos de A tienen que estar relacionados con un elemento de B. Eso sí. Pero al revés no. No es necesario que todos los elementos de B se relacionen. ¿Sí? Dos o más elementos del conjunto A pueden relacionarse con el mismo elemento de B. También lo tendríamos que ver en la diapositiva anterior. Dos o más elementos del conjunto A pueden relacionarse con el mismo elemento de B. Acá sería, por ejemplo, el 3 y el 4. El 3 y el 4, que son elementos del conjunto A, se relacionan con el mismo elemento del conjunto B. ¿Sí? Se relacionan con el mismo elemento del conjunto. Eso puede pasar. O sea, si pasa, sigue siendo función. Lo único que define si es función o no es si de cada elemento del primer conjunto nace una sola flecha. Después no importa hacia dónde vaya, si coincide con dónde estaba la flecha de otro, de otro número. Coincide, en este caso, ¿ver? La del 3 y el 4 caen en 15, en la misma. Se me cruzó por la idea, por la cabeza la idea
de ahora que se vienen los Juegos Olímpicos, el concurso de arquería. ¿Sí? Vieron que cuando ahí, bueno, cada uno tira una flecha. Por ahí puede ser que caiga justo, tiren, vieron cómo tiene la puntuación, digamos, según el único. Claro, pero suponete que, que tengan un solo tiro. Cada uno de los participantes es un elemento del conjunto A. De ellos nace una sola flecha. Puede ser que después coincida, como decís vos, la puntuación que saquen según qué parte del círculo caiga. ¿Sí? Entonces, puede que saquen el mismo puntaje dos participantes, dos elementos del conjunto A, saquen el mismo puntaje del conjunto B. ¿Sí? Esperen que, si no me olvido de las cosas, vamos a hacer, vamos a preparar material en vivo. Uno, lo que dije acá, era de, de paso, insertar, esmar, este. Quiero alguno que sea de subconjuntos. Vamos a internet. No le gustó ahí. Vamos a internet. Acá vamos a imágenes. Imágenes. Y vamos a poner arquería. Yo quiero así, algo así que sean varios. Algo así, pero que se vea. Ahí se entiende lo que les quería, lo que les comentaba. Esto es el conjunto A. De cada elemento del conjunto A sale una flecha. Pero yo quiero ver algo donde, bueno, ahí podría ser también. Tendría que combinarlas las imágenes. A ver, ponemos así. Tendría que ser al revés. A ver si hay algunas que estén al revés, algo así. Están. Bueno, ya se vienen los Juegos Olímpicos. El otro día decía que ya faltaban 100 días, ¿no? Ya faltan menos de 100 días. Hablábamos con los chicos del otro curso que es una linda instancia. ¿Ven? Hay tres flechas que llegan al mismo puntaje en este, ¿sí? Pero bueno, ese es el conjunto de llegada. Este sería el conjunto de llegada. Hay tres flechas que llegan al mismo, pero cada flecha fue lanzada por un único tiro, digamos. Exacto. Bueno, no encuentro. Quiero algo así, pero con muchos. Quería Juegos Olímpicos. Bueno, eso también es algo a tener en cuenta también para cuando vayan a enseñar, contextualizarlo con algo de la realidad, algo de la actualidad, ¿sí?
Si es un mundial de fútbol, con el mundial de fútbol. Eh, si fuera, por ejemplo, en el fútbol, ¿cómo sería el ejemplo? Bueno, cada jugador patea un penal y el resultado puede ser que convirtió el gol o que no convirtió. ¿Se entiende? Entonces, puede haber jugadores que sí lo hacen al penal y hay jugadores que coinciden que no lo hacen. Hay 5 jugadores, para patear el jugador, la tanda, el penal, que pueden hacer que los alumnos vayan participando cuántos penales patean. Y de acá es uno si lo convierte o cero si no lo convierte. Entonces, supónganse, el primer, yo hago fines así para que me el primero lo hace, el segundo lo hace, el tercero no lo hace, ya sea que lo erre o se lo ataque el arquero, el cuarto no lo hace, le pongamos, y el quinto sí lo hace. Entonces, es función. ¿Por qué? Porque de cada elemento del primer conjunto sale una única flecha. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo de cuándo es relación y cuándo es función. ¿Sí? Bueno, puede ser ese. Algo así. Algo así estoy buscando. Bueno. Tantas imágenes que... A ver, ¿cuál podría ser? Hay una que es con varias. Esta. Copiar imagen. Esa es la mejor que hay. Bueno, vamos a hacer el conjunto A y el conjunto B, vamos a decir. Entonces vamos a poner esta imagen acá. Vamos a suponer que todos tiran para la misma, que todos tiran hacia el mismo cosito, hacia el mismo blanco. Vamos a achicar así, para que quede proporcionado. Y acá vamos a poner estos que son muchos. Está en buena calidad. Copiar imagen. Ahí tiene un ejemplo. Vamos a achicar. Ahí, de paso lo tapamos al otro. Suponemos que ellos tiran, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. ¿Sí? Y el otro que quería hacer sería producto, en general ya deben estar producto cartesiano, relación, función. Yo en general hago búsquedas así en internet para poner, ilustrar, o saco de los libros, o si no me gustan las que están en los libros, busco en internet imágenes y así armo las diapositivas. ¿Sí? Ah, miren, acá hay otro ejemplo de producto cartesiano, pero con letras A y B y 1, 2, 3. ¿Sí? También está bueno, por ahí si quieren armar ustedes una clase para explicar eso.
Yo lo que quiero, bueno, si no lo voy a tener que hacer yo. Nueva diapositiva. Imágenes de archivo. Raro que no tenga uno que pueda hacer subconjunto. Quiero subconjuntos, quiero yo. ¿Cómo podría armar? Está el trabajo práctico, sí. Ahí publiqué el trabajo práctico. ¿Usted está anotado en el Classroom ya? ¿Le llegó el...? Sí, sí, sí. Hoy mandé lo que fue del tema de la clase anterior. Este, tienen que resolver los ejercicios porque yo les voy a habilitar, ahora les voy a habilitar un, un cuestionario que es tipo parcial, es una nota preliminar. ¿Ah? Y ahí está para descargar, creo, a ver. Debe haber link a un archivo ahí. Trabajo práctico, está dividida. ¿Y no se adjuntó ningún archivo? Control C, yo lo veo distinto, pero yo sí lo subí al archivo. Bueno, ahora se quedó sin internet. Unidad 1, trabajo práctico 1, entra ahí. Ahí está el archivo. Ahí está. Hay que tocar ahí el PDF. Ese es el archivo. Ah, acá está. Esto es lo que quiero hacer yo. No, no. Lo que tiene entrega es lo que les voy a habilitar ahora. Acuérdense que el lunes de la semana que viene no vamos a tener clase. Yo no puedo venir. eh, pero sí van a tener como actividad eso, responder ese cuestionario. ¿Mm? Acá es lo que quiero hacer yo. Este lo borramos y que quede así. Producto cartesiano. Relación. Sí, y lo otro que le habilité es las diapositivas y el video de una clase de un año anterior. Función. Ahí está. Esto es lo que les quería, es el diagrama ese que hice o sea, que las relaciones son un conjunto del producto cartesiano y las funciones son un conjunto de las relaciones, un conjunto que cumple con una característica en particular. ¿Cuál es esa característica? Que no, un elemento del primer conjunto se tiene que relacionar con uno y solo un elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Después cualquier cosa le agregamos una explicación ahí. Yo lo que quería era, acá por ejemplo le podemos cambiar el color. A ver qué tal queda ahí. Bueno, queda lindo. ¿Qué dicen?
guardar. Después, si lo quieren imprimir, el tema es que si lo quieren imprimir, les va a ver, cambiar colores. No, me gusta. Con PowerPoint les preparo las clases, sí. Esperen ya. ¿Cómo dice usted? Al subirlo al Classroom, dice usted, para enviar. Se pone subir, hay una opción ahí, es crear material. Eh, con PowerPoint lo hago y después lo subo yo al Classroom. Ya le muestro. ¿Cómo lo hago yo? No sé cómo lo tendrán que hacer ustedes, creo. Claro, hay que entrar al Classroom. Yo para entrar al Classroom primero tengo que entrar al correo. Roman.edu.ar. Ujú. Ahí está, yo entro acá a Classroom. A través del mail entro yo. No sé si ustedes entran directamente a Classroom. Acá, análisis matemático de variable real. Acá tiene que ser trabajo de clase. Y acá yo, por ejemplo, crear. O supónganse acá, yo ya les voy a habilitar lo que sea el tema de funciones. Acá este producto cartesiano, eso les voy a habilitar, ahora les voy a subir esto. Editar, ahí. Y acá usted, bueno, pone el título del trabajo y acá le pone subir y ahí va a subir el archivo. Subir y ahí arrastra el archivo que quiere. Examinar o arrastrarlo directamente al archivo que quiero que se suba. ¿Sí? Ya que estamos de paso, sí, ya que estamos, ya, ahí nomás eh, acá está, autoevaluación de intervalos. Editar y le vamos a poner crear tarea. ¿Ya están todos en Classroom? ¿Están anotados ahí todos? Ah, bueno. No, pero está fácil. Esto de autoevaluación, la idea es que ustedes, eh, igual en la guía de trabajos prácticos hay como si fueran ejercicios de opción múltiple, así cosas que ustedes marquen cuál sería la respuesta correcta. Acá también les muestro. Bueno, completan ahí con sus datos, ¿ve? Y tienen el intervalo 2,8 está formado por, y ahí tienen,
para que ustedes marquen cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Ahora acá, el intervalo tanto se corresponde con la gráfica de tales cosas. ¿Sí? Acá les doy la representación gráfica y les digo que lo pasen al lenguaje coloquial, que lo interpreten. Acá está simbólico, quiero que lo interpreten entonces. Es que lo pasen a notación, está en notación conjuntista, que lo pasen a notación de intervalos. O sea que van variando para, acá está en notación de intervalos, quiero que lo pongan, o sea, lo expliquen con palabras. ¿Sí? Ya está ahí, y seleccionan entonces ahí la opción que ustedes consideren correcta. Hacen todos los ejercicios, que deben ser 10, y de ahí le hacen enviar. ¿Mm? Creo que está habilitado para que, a ver, traten de ingresar, a ver si no les da error, acá en configuración. Esto es lo que da problemas a veces. Ay, limitar a una respuesta. ¿Quieren practicar varias veces o con una sola respuesta? La idea es que no se pongan a jugar, sino que lo hagan a conciencia. Eh, una para que lo tomen en serio, sí. Bueno, no, sí, yo también estaba haciendo broma. Eh, no, la idea no está mal también eso de permitir muchas veces hasta que encuentren. Claro, sí. Bueno, pero está bien fácil, dentro de todo está bien fácil, así que lo van a tener 15 días para repasar eso. Este, yo sigo con esto. Lo hacemos así para que no les consuma tanto color. Bueno, ven que siempre se van ocurriendo ideas nuevas. Vamos a poner acá. Y lo de esto, esto lo vamos a poner existencia y unicidad. No, relación funcional. Relación funcional. Que, se, que tiene que ver con esta parte, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que quise ejemplificar yo con todo esto? Que no es que yo esté ciego, sino que no se ve. No es suprimir. Esto es imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Ahí está. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Algunos elementos de B pueden relacionarse con... Ah, pueden no relacionarse, no, ese no es. Este no era lo que yo quería decir.
quería decir 2 o más elementos, la 3, 2 o más elementos de A pueden relacionarse con el mismo elemento de B. Eso es lo que quiere representar esto. Y entonces acá le vamos a poner que este es el conjunto A, este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Estamos? Bueno. Bueno. Y la cuarta, perdón. Y la cuarta es un complemento a lo que es la primera. Un elemento de A del primer conjunto no puede relacionarse con dos elementos diferentes de B. Con dos o más elementos. No puede relacionarse. Si no, ya deja de ser función. ¿Estamos? Bueno, ahí quedó lo de la arquería. Podría ser lo de los penales, como mostramos ahí. Esto es un poco como para acercar la matemática a la vida real, ¿sí? Eso que no sea tan abstracto, que diga porque ya el concepto de función parece ya como un poco abstracto, pero si lo ejemplificas, claro, ¿sí? Como les digo, a ustedes se les puede ocurrir después otras ideas, ¿sí? Eh, sí. Bueno, y a ver, como para ir haciendo una pausa, hacemos un recreito, cerramos con esta actividad, cerramos ahí la idea de producto cartesiano, relación o función. Es para que digan, la primera, por ejemplo, ¿es relación o es función? ¿Ves que tiene conjunto de pares ordenados, no? Claro, se repite, ¿qué se repite? Claro, hay dos pares ordenados con la misma primera componente. Entonces es relación, pero no es función. La segunda es función, porque las primeras componentes son siempre diferentes, ¿ven? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. La tercera, ¿sí? Función, función, porque la primera componente es la que no se tiene que repetir. 4, 6, 8, 3. No se confundan con esto. La segunda componente se puede repetir. La que no se tiene que repetir es la primera componente, que es el valor de la X, digamos, se tiene que relacionar con uno y solo un valor de la Y. Y la cuarta, me dijeron, relación. Se repite el menos 11, el menos 7 y el menos 9. Se repiten, son relaciones, pero no son funciones. Muy bien. Y acá hay otro ejemplo. En vez de hacerlo numérico, hace rato el ejercicio es numérico, ahora es para que digan, pero está la respuesta ahí, pero es para que ustedes vean, tendría que taparle esta partecita, borrarla, para que ustedes digan si es función o no. ¿Ven? En este es función, ¿por qué? Porque de cada elemento del primer conjunto nace una sola flecha. Esto no es función porque del elemento A del primer conjunto nacen dos flechas. Listo, ya fue. Acá es función. De cada elemento de A nace una sola flecha. Y acá también es función. ¿Sí? Ya le voy a tapar ahí le voy a tapar para. Y ahí, no sé si no leímos lo que dice la diapositiva. Estamos en presencia de una función cuando de cada elemento del primer conjunto solamente sale una única flecha. Es como que está bien reiterativo para que solamente una única.
Es como que se repite, está redundante, digamos, por la frase, pero a propósito, para que ese es lo que les decía yo, una y estrictamente una flecha. Entonces, por ahí vale la pena ser redundante para remarcar cuál es el hecho que uno quiere hacer notar. ¿Sí? Bueno, hacemos un recrédito de 10 minutos y seguimos. Vamos a poner en pausa la grabación. ¿Quieren salir a tomar aire? Está linda la noche. Seguimos entonces. Bueno, quedamos con esto. Las condiciones para que una relación sea función se resumen en dos condiciones. Para que una relación entre dos conjuntos A y B sea una función escalar, el año que viene vamos a distinguir más este concepto, deben cumplirse dos condiciones. Esto también se deben acordar. La existencia, o sea que todos los valores de X tienen que corresponderse con un valor en el conjunto de llegada. ¿Sí? Esa es la condición de existencia. O sea, todo valor del conjunto de partida tiene que tener su correspondiente valor en el conjunto de llegada. Y la unicidad significa que para las X hay un solo resultado, o sea, que le corresponde un solo valor de Y. Para cada valor, lo que veníamos diciendo recién, no puede haber dos elementos del conjunto de partida, digamos, no puede nacer dos o más flechas de un elemento del conjunto de partida, que decíamos hace un rato. Bueno, ahí hay gráficas para que ustedes vean si son función o no y por qué. O sea, en base a estas dos condiciones de existencia y de unicidad. ¿Qué dirían de la primera gráfica, esta que está con azul? Sería una relación. ¿Y función? Relación sí es. Función no. ¿Por qué? Porque para un mismo valor de X tiene tres valores de Y diferentes. Sí, perfecto. O sea que ¿cuál condición no se cumple de estas dos? De existencia y de unicidad. ¿Cuál no se cumpliría? La de la unicidad de la imagen, exactamente. La de la unicidad. No hay una única imagen, hay tres imágenes. O sea, la X se relaciona con tres valores de Y. Bien. La segunda gráfica. ¿Es función o no? Sí, sí o no. ¿Por qué? Sí es función. Bien. Existe la imagen y es única. Esto se denomina, este método para determinar si la gráfica es de una relación o es de una función, se llama la prueba de la recta vertical. Si ustedes trazan rectas verticales en diferentes lugares de la gráfica, esa recta vertical tiene que cortar a la curva en solo un punto. En solo un punto. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué dirían de esta parte? De esta gráfica. Podría ser relación, pero ahí lo que no se cumple es la condición de existencia, porque hay toda esta zona donde la recta no corta en ningún punto. Eso es según cómo esté definido el dominio de la función, si no podríamos dividir la función en dos tramos. Podríamos hacer que la función, ya vamos a ver más adelante que se puede hacer eso, es decir, bueno, son dos funciones en realidad, la de la izquierda y la de la derecha, pero como divididas en tramos, se dice. Bueno, hasta aquí es una función y después a partir de acá es la otra función, ¿sí? Pero así visto,
diríamos que esa no cumple con la condición de existencia. Hay valores de x que no tienen valor de y. ¿Cómo nos damos cuenta gráficamente? Las rectas verticales no tocan a la gráfica en ningún punto. Y aquí yo agregué un diagrama de conjuntos para que recordemos entonces acá cuándo es función y cuándo no. ¿Qué dirían de esto? ¿Es función o no? Sí es función. ¿Por qué? ¿Por qué sería función? Antes sí. Todos los elementos del primer conjunto, sí, de todo y cada uno de los elementos del primer conjunto nace una única flecha, o sea, se relacionan con un solo valor del segundo conjunto. Se cumple la condición de existencia, o sea, porque de todos los elementos nace una flecha. Esa sería la condición de existencia. Y de unicidad de que nace una única flecha. Exactamente. Bien. Bueno. Perfecto. Y acá está lo que les decía yo, lo de la prueba de la recta vertical. ¿Sí? Por ejemplo, la recta vertical corta en un solo punto. Entonces, es función. ¿Sí? Esa gráfica, esa curva es de la gráfica de una función. Una circunferencia, si trazamos una recta vertical, va a cortar en dos puntos. Entonces, no es función. Y lo mismo, curvas que hagan algo como esto que ya habíamos visto recién. La recta corta en tres puntos, entonces no es función. Con que corten más de un punto, ya deja de ser función. ¿Se entiende? Eso es lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. Es una forma de determinar, una forma gráfica de determinar si una curva es la gráfica de una función o no. Habíamos visto numéricamente, viendo que no se repitan las primeras componentes, habíamos visto con los diagramas de conjuntos que tenga que nacer una y sola una flecha. Bueno, y esto es verlo desde el punto de vista gráfico, cómo detectar si es una función o no. ¿Estamos? Entonces tienen todas esas formas de identificar funciones. Bueno, ahora una definición que resuma todo lo que estuvimos hablando y estuvimos viendo de distintas maneras. Una función que va desde un conjunto A un conjunto B es una relación. Les remarqué ahí la palabra función, relación y solo un. ¿Sí? Lo que está con negrita es para remarcar eso. Una función que va de un conjunto A un conjunto B es una relación, pero es un tipo especial de relación. ¿Sí? Es un tipo especial de relación, ¿por qué? Porque cumple con la condición de existencia y de unicidad. Eso es lo que la hace especial a la función, comparado con las relaciones. Es porque todos los elementos del conjunto A se relacionan con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Vamos? Eh, bueno, se entiende eso, ¿no? Es por cuando no nace, cuando no nace una flecha, sí, ya no existe no se cumple la condición de existencia. La condición de existencia. Eso es lo que yo estaba pensando, un ejemplo, no sé si se presta para. Vamos a hacer así. Ejemplo.
Puede ser que acá esté el grupo de las mujeres, el grupo de los varones, un curso. Entonces tiene, bueno, ahí los nombres, a veces de las iniciales. ¿No? Y acá está Edgar, Fernando, Juan, Gastón, las iniciales. Entonces, ¿qué podríamos decir? La relación acá es de amistad. Existe una relación de amistad. Bueno, este puede ser amigo de esta y amiga de esta chica, puede ser amiga de estos dos chicos. Esta chica es amiga de este y este es amiga de esta. Y esos dos no son amigos, no se integran. Ahí podría plantearse un ejemplo así. Bueno, la amistad, pues, supongamos que sí tienen amigos. Por lo menos uno no son tan antisociales, tienen un amigo. Pero esta es una relación. ¿Por qué? Porque este elemento se relaciona con dos, según con. En cambio, si ustedes hacen, plantean, ya sospechan para dónde vuelve viene. Acá supónganse que las relaciones de noviazgo. Vamos a tener que A está de novia con E, B, A, ya quiero armar lío. Ya quiere que arme conmigo. Bueno, podemos armar lío, ¿qué vamos a hacer? Este está de novia con este. Resulta que ahí eso es lo que quiere hacer usted. Que las dos chicas están de novia con el mismo chico. Bueno, eso está permitido en la matemática, en la vida real sería igual. Acá estaba D, acá estaba así. Bueno, ahí lo que no se cumple es la condición de existencia. ¿Por qué? Porque esto no se relaciona, no está de novio con ninguno de los varones. No es el problema que estos dos chicos no tengan novia, digamos, sino que el problema es para la matemática, no para la función. Es que acá no se cumple la condición de existencia, no se relaciona con ningún otro elemento del conjunto cuerpo. ¿Sí? ¿Lo de los noviazgos? Ah, bien. Bueno, pero ven cómo se van a acordar, se les queda más hablando de cuestiones así. Bueno, la van a hacer más, o más amena también en la clase, que los chicos así, lo mismo que ustedes estaban planteando, el tema de que bueno, pueden surgir algunos secretos, que resulta que descubren que hay dos que estaban de novia con el mismo chico. Eh, bueno, no sé, a mí me gusta, por ahí, sí, me zafo un poco con los ejemplos, trato de no. Claro, exactamente, sí, 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 y enfocarlo más que nada así al nivel secundario, a que se entienda eh, que el concepto, la idea más allá del ejemplo es que el concepto esté bien dado, lo que importa es que a través de ese ejemplo se transmita bien el concepto, que no esté errado el concepto. Ahí, por ejemplo, entonces no se cumple la condición de existencia. Podríamos, y después podríamos dar otro ejemplo, que acá, por ejemplo, no se cumple, en el otro ejemplo no se cumple lo de unicidad, ¿sí? Entonces ahí tienen
dos ejemplos de cuándo por eso es relación y el otro porque es función. ¿Sí? Bueno, eso es lo que, esa sería una ejemplificación de lo que está planteado en la parte superior de la diapositiva. A cada elemento del conjunto A se le asigna un solo elemento del conjunto B. Y en la parte de abajo de la diapositiva hay una forma de entender las funciones que a mí me gusta mucho, que es como una máquina que produce, que toma un valor de entrada, va a tomar un número real de entrada, va a aplicar alguna transformación matemática a ese valor y va a entregar entonces como valor de salida un número i. O sea que es como si fuera una máquina de procesar números. ¿Sí? Ustedes vieron que en la calculadora ponen un número, aprietan la tecla raíz cuadrada y aparece otro número. ¿Sí? Eso es una función, es la función raíz cuadrada. O tienen un número y le ponen x al cuadrado y les entrega otro número la calculadora. Entonces ahí están usando funciones. Además, cuando ustedes compran la calculadora viene con 140 funciones, 240 funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función? Es una máquina abstracta, digamos, o sea, no es algo físico, concreto que uno pueda ver y tocar, sino que es una máquina abstracta, como es la matemática, que es abstracta, pero que ante un valor de entrada va a producir uno y solo un valor de salida. ¿Sí? Uno y solo un valor de salida. La calculadora es un ejemplo de que tiene muchas funciones. La calculadora es una máquina que a su vez tiene muchas funciones adentro. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de interpretar a las funciones que está bueno. Como un diagrama de cajas en la teoría general de los sistemas, diría que eso es un sistema, ¿sí? Que tiene entradas y entrega salidas. La teoría general de los sistemas habla de que todo en el mundo puede ser visto o entendido como un sistema. Necesita de materia prima, necesita de insumos, ¿sí? Y entrega algo a su ambiente, ¿sí? Entonces acá sería lo mismo. Un ejemplo de la vida cotidiana, una máquina de picar carne en la carnicería. Entra el pedazo de carne, sale carne picada. ¿Sí? Eso sería un ejemplo para que os diga, eso es una función. ¿Sí? Un horno, entra el pan crudo, sale ya el pan cocinado. ¿Sí? No sé qué otro ejemplo se les puede ocurrir. La balanza, por ejemplo. Entran 3 manzanas y sale ahí cuánto es el peso, cuántos kilogramos es. O sale el precio también, cuánto cuesta. ¿Sí? Entonces, las funciones, véanla como eso. Tiene una entrada y a cada entrada le asigna una única salida. Esa es la característica, una única salida. ¿Sí? Sí, bueno, eso como ejemplos. Pueden hacer que las actividades que sus alumnos busquen o escriban ejemplos de funciones. Piensen ejemplos de funciones en la vida cotidiana. ¿Sí? Eh, eh, a ver, desde lo que es en la clase, digamos, la clase de hoy, ¿cuántos alumnos hubo? ¿Cuántos presentes hay? Bueno, tal fecha, el 22 de abril, están 5 alumnos. O sea, para cada día de clase que tenemos nosotros va a haber una única cantidad de alumnos. ¿Mm? Cuando pasan a tomar asistencia son esos alumnos. Entonces,
Para cada clase le corresponde un solo valor de cantidad de alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces quiero que, por un lado, quede bien claro el concepto. Para que quede bien o para que sea bien dado el concepto, tiene que estar incluido lo de las condiciones de existencia y de unicidad, lo de que en el diagrama de flechas tiene que salir una única flecha y demás. Eh, y además de que quede claro el concepto, que también lo puedan relacionar con ejemplos de la vida cotidiana, pero que ese ejemplo esté bien dado. Lo peor que pueden hacer es dar un ejemplo que confunda o no esté correcto con el concepto. Hay que tener cuidado, bien, no es tirar ejemplos por tirar, sino que encaje, conceptualmente encaje bien la idea. ¿Sí? Porque lo peor que pueden hacer es dar un ejemplo que los confunda y a veces uno como se queda más con el ejemplo que con el concepto, le queda, lo aprende mal entonces. ¿Sí? Eh, bueno, ahí hay ejemplos de las funciones que vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver funciones que son leyes matemáticas o son reglas matemáticas que se le aplican al valor de entrada para encontrar un valor de salida. Por ejemplo, la regla matemática es que al valor de entrada hay que elevarlo al cuadrado y sumarle 4. ¿Sí? O sea, le vamos a indicar operaciones matemáticas a realizar con el valor de entrada. No es que lo va a cocinar, lo va a picar, ni nada. Al número que entre le va a aplicar operaciones matemáticas. O sea que en definitiva vamos a ver funciones que dentro de todo son este, fáciles, digamos, porque solo procesan números. ¿Sí? Eh, qué sé yo, hay en física o en química hay funciones que, por ejemplo, entran en química o que entran distintos elementos químicos y producen una reacción, ¿sí? Eso sería esos serían tipos de funciones, pero visto desde la química y eso debe ser mucho más complejo. Yo la verdad no me acuerdo mucho de química, no manejo, pero en todos los ámbitos existe funciones de tomar algo de entrada y entregar algo de salida, ¿sí? Eh, si lo quieren relacionar con la tecnología, qué sé yo, entran en el celular, recibe datos que son unos y ceros y lo transforma en una imagen, lo transforma en un audio, ¿sí? Entonces también es una función, pero que es mucho más compleja porque transforma números unos y ceros, que son los que viajan, digamos, el lenguaje que utilizan los celulares o las computadoras, el lenguaje digital, y lo transforma en audios, en imágenes, en videos. O sea que son funciones desde el punto de vista de la electrónica mucho más complejas. Nosotros vamos a hacer funciones que solo hacen operaciones matemáticas. Las otras, esas de la electrónica, también hacen funciones matemáticas un poco más complicadas, que no llegamos a ver nosotros. Escapa, digamos, al alcance de la materia. Pero nosotros vamos a ver específicamente ese tipo de funciones, que van a realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, exponenciación y logaritmos. Básicamente eso. ¿Sí? O sea, las operaciones matemáticas más comunes. Y después las trigonométricas. Esas son las funciones que, como si las funciones que tiene la calculadora. Esas son las funciones que vamos a estudiar. ¿Sí? Eh, entonces ahí tienen ejemplos concretos. Ese es el esquema general de cómo es la regla. Acá está la regla matemática para obtener el valor de salida. Al valor de entrada x se lo eleva al cuadrado y se le suma 4. Y acá tienen dos ejemplos particulares. Cuando la x tome el valor 3, ¿cuál va a ser el valor de salida? 13. ¿Por qué? Porque a 3 lo eleva al cuadrado, 9, y le suma 4, da 13. Y cada vez que ingrese 3, va a dar siempre 13. Esa máquina, esa función va a dar ese único valor siempre. Eso quiere decir que es una máquina
determinística, o sea, que se sabe cuál es el resultado que da y siempre da ese mismo resultado. No es probabilística, sería lo contrario, que no, bueno, depende, si estaba la puerta abierta del aula, la calculadora me da un resultado, y si está cerrada la puerta me da otro resultado. No, no depende de otra cosa. ¿Sí? Es totalmente determinado. Todas las veces y en todo lugar que se haga esta operación va a dar el mismo resultado. Para 3, a 3 lo relaciona con el valor, al valor 3 de entrada lo relaciona con el valor 13 de salida. Y por ejemplo, menos 2, el resultado es 8, porque menos 2 al cuadrado es 4, más 4, 8. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo la forma algebraica de la función, la expresión algebraica de la función, y acá estamos viendo como si fuera la tabla de valores. 3, 13, menos 2, 8, o sea, numéricamente. No está la gráfica, falta la gráfica, lo podríamos ver. Acá está entonces lo que decíamos con la tabla de valores, ver la tabla de valores. Y ahí viene la definición de función real de una variable real, que son las que vamos a ver nosotros. Yo les dije que tanto la variable x como la variable y van a tomar valores reales, o sea, de números reales, no complejos con parte imaginaria, sino números reales. Bueno, acá hay enteros, que están los naturales y están los enteros negativos, que serían estos forman los enteros, pero también puede ser racional o irracional el número, ¿sí? Dentro de lo que sean los reales. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que esto es una función? ¿Cómo me doy cuenta que en esta tabla de valores que esto es una función? Y bueno, como decíamos hace rato, no se tiene que repetir nunca la x. Acá no se puede repetir la x. Si se repite la x no es función, será relación. ¿Mm? Bueno. Vamos a... creo que por ahí está bien ya para... Está bien. La clase que viene vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Por la clase dominio y codominio, porque si no lo vamos a dejar por la mitad. No quiero darlo en 5 minutos al concepto, sino que quiero que lo trabajemos inclusive con ejercicio en la pizarra, todo. Así que por hoy estamos. Fue a hablar sobre el concepto de función hoy entonces, y la condición de existencia y de unicidad. La idea de relación y de función. Cuando algo es relación, cuando algo es función. ¿Sí? Que sepan distinguir eso y lo de la condición de existencia y unicidad para que sea función.